Horta me pidió que hablara sobre la evaluación clínica de la espermatobioscopía. Y yo creo que aunque, como él bien dice, es un tema muy sencillo, es un tema muy importante, porque en una evaluación masculina, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ah, sí, ok. sí, estamos Es que como escuchando. los veo a todos congelados. No, Sí, sí se escucha. no, te escuchamos muy bien, ¿eh? Creo que sí, te escuchamos muy bien todos. Ok. Estaba diciendo que en relación a la evaluación masculina, pues todo inicia en realidad a partir de una evaluación de la espermatobioscopía. A ver, déjenme ver porque tengo la pantalla congelada y no puedo cambiar ni las diapositivas. Ahí va. Dejar de compartir. Voy a volver a compartir para que... ujú. Ahí Ok, tenemos ya la están viendo. ya estamos Ahí la viendo están viendo. tu primera diapositiva. Ok, muy bien. La primera diapositiva, como ustedes pueden ver, es la doctora Mirna con su título atrás, viendo espermatozoides. Ujú. Vamos a ver. ¿Cómo empieza todo este boom de la importancia de semen? Pues en realidad desde los años 60 o 70 empezamos a ver que el análisis seminal podría ser algo que de manera indirecta nos orientara al potencial que podría tener un hombre de fertilidad. Y con el paso de los años, la Organización Mundial de la Salud procuró tratar de crear un manual que recopilara todas estas técnicas de medición de lo que es el análisis seminal en un intento también de que se estandarizara a nivel internacional o mundial la forma en que se vaya haciendo estos análisis y de esta manera poder tener unos resultados que a su vez nos puedan enseñar qué patologías pueden estar asociadas a este problema, ¿no? Al problema de una alteración seminal. Y otra de las cosas hermosas que el análisis seminal nos dio a conocer es cómo, con el paso de los años, dentro de estas observaciones globales mundiales, hemos visto que la cuenta de espermatozoides ha ido decayendo con el paso de los años en todos los hombres. Entonces, el manual de la OMS, una de las ventajas que tiene al estandarizar y dar la enseñanza es poder detectar con tiempo patologías que puedan estar favoreciendo este tipo de problemas como es este declinar. Y este estudio de la declinación del número de espermatozoides se vio principalmente en pacientes que acuden a donar muestras de semen para los bancos de semen. Ya se... No. Vamos a ver. Entonces, si yo pienso en un análisis de semen, debo de pensar que lo quiero para ver la eficiencia, que es la capacidad de conseguir el objetivo o la función para la cual está creada ese espermatozoide. La eficacia de este espermatozoide para lograr ese objetivo, pero también la eficacia biológica, que es el hecho de ver que este espermatozoide sea capaz de transmitir la información a la descendencia de una manera correcta y útil para que además esta descendencia también sea fértil. Entonces, eficiencia, eficacia y eficiencia biológica es lo que se le pide a un espermatozoide para cumplir su misión como un buen soldado que ha sido creado. Recordar siempre que el 50% de la fertilización e información génica de un embrión es masculina. Si no pensamos eso, nos vamos solo hacia el lado femenino y estamos quitando la oportunidad de que verdaderamente este embrión se dé
por una buena calidad espermática y no se dé por una deficiente calidad espermática. Entonces, las características del semen me pueden dar un embrión de buena calidad o un embrión de mala calidad. Y esto lo hemos visto con... Perdón. Apagué a mi... Ya está, ¿no? Pero sigue, la tengo apagada. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ya, perdón, sí. Ok, no te preocupes. Entonces, un buen espermatozoide eficiente, eficaz y con eficiencia biológica nos va a dar embriones bonitos, pero un espermatozoide que tenga, perdón, ¿alguien tiene prendido su micrófono? ¿Quién tiene prendido el micrófono? Para que por favor lo apague. Ya lo apagamos. Ya, justamente eso fue. Estamos tratando de apagarle los micrófonos a todos. Perdón, Ok, adelante. bien, no te preocupes. Seguimos. Entonces, decimos que un espermatozoide de mala calidad pues nos va a dar embriones fragmentados. Y aquí vemos el proceso de un embrión sano, normal, bonito, y vemos cómo poco a poco, dependiendo de la calidad de ese espermatozoide, vamos a obtener embriones fragmentados. Entonces, ¿cuál es la importancia de la espermatobioscopía? Pues la importancia de la espermatobioscopía es esta orientación que nos puede dar de un potencial indirecto de fertilidad. Y hay que recordar que ahora le llamamos análisis seminal o seminograma, porque si me refiero a una espermatobioscopía, estoy hablando solo de los espermatozoides. Y con este crecimiento a través de los años, ahora sabemos que todo en conjunto, líquido y espermatozoides, nos dan esa información que nosotros queremos de manera indirecta. Recordando siempre que cada parte de un espermatozoide tiene una función. Todos sabemos que el acrosoma tiene sustancias ácidas que van a ser el agujero en el óvulo, que el núcleo es el que lleva la información del DNA. El núcleo es esta parte importante que va a entregar donde están los hilos de DNA, donde están todos los puntitos que son los genes que deben de compaginar con los genes maternos para formar un embrión. Y como una secuencia de puntos, yo siempre lo comparo con los puntos que encontramos debajo de los números de un elevador. Estos puntos son el sistema Braille para que llegue un cieguito, toque los puntos y sepa a qué piso va. Pero si yo agarro y quito un punto o una raya debajo de ese número, pues ese pobre cieguito ya no va a poder llegar al piso que iba. Entonces, si esta secuenciación del DNA está fragmentado, la información no se va a dar para obtener un embrión. O también lo comparo como cuando yo voy en mi coche y alguien agarra y ¡pum! Me da un cristalazo. Yo traía mi panorámico bien, veía perfectamente bien, pero después del cristalazo voy a seguir viendo bien, pero ya no igual. Ya tengo una distorsión. Entonces, si este núcleo no trae una imagen compactada de la cromatina o del DNA, esta información no va a poder ser leída o vista en secuencia para formar bien un embrión. ¿Qué es el centriolo? El centriolo es la parte más importante para una fertilización, porque el centriolo es el que dirige que exista la fertilización. A este yo lo comparo con el baterista de un grupo musical, el que hace 1, 2, 3 para que empiece la música. Si el baterista no hace eso, no empieza la música. Así que si el centriolo no está bien o no entra adecuadamente al óvulo, no va a haber fertilización. Aunque tengamos un buen acrosoma, aunque tengamos un núcleo normal, no va a haber una adecuada fertilización.
Y las mitocondrias de la pieza intermedia y el flagelo hacen el mismo movimiento que mi taladro cuando yo quiero hacer un hueco en la pared. Entonces, el acrosoma inicia el agujero, pero este movimiento que hace la cola, el batido, es el que ayuda a entrar al espermatozoide. Dicho de otra manera, aquí vemos perfectamente bien cómo se está acercando el espermatozoide, cómo viene el acrosoma, el núcleo y el centriolo detrás, cómo se lanzan las sustancias para ingresar, núcleo y centriolo, cómo se ancla y cómo entra el núcleo y el centriolo. Entonces, entrando el núcleo, está el núcleo del óvulo, se tienen que leer con la ayuda del centriolo para que se forme un embrión. Pero esta imagen siempre la pongo no para que vean el centriolo ni el núcleo, sino para que vean las células del cúmulus óforus o corona radiada. Yo les digo a los pacientes que esas son las células suegro, porque son las que dicen quién eres, qué ofreces, qué traes, en cuánto tiempo. O sea, son las que supervisan la calidad de ese espermatozoide. Y eso es lo que desde hace muchos años hemos tratado de aprender para favorecer una fertilización. Entonces, siguiendo este camino de la importancia, vamos a cerrar aquí para cambiar la diapositiva. Vemos que ya sé la importancia del análisis seminal y entonces yo llego a cómo voy a definir la infertilidad masculina. Una definición per se no existe. Nos tenemos que basar en la que da la OMS en relación a las parejas. O sea, es una pareja que tiene un año de relaciones sin protección anticonceptiva en días fértiles y no se embaraza. O bien puedo tomar la otra definición de la OMS que dice que es todo aquel hombre que tiene 12 minogramas con alteraciones. Pero aquí metiéndose, actualmente están los de pérdida gestacional recurrente, porque son pacientes que sí fertilizan y que muchos de ellos pueden o no tener alteraciones seminales. Toda pérdida gestacional de menos de 10 semanas, la principal causa puede ser masculina, porque ya vimos que el centriolo es el que dirige la fertilización y ya vimos que la calidad del espermatozoide es la que me va a dar la calidad de ese embrión. Así que si ese embrión no implanta, la responsabilidad principal es masculina. Por eso, actualmente la ESRE dice que todo paciente de pérdida gestacional recurrente hay que estudiar tanto a la mujer como al hombre. Y que todavía ese porcentaje tan grande de causas que no sabemos de la pérdida gestacional pueden ser de causa masculina. Entonces, si voy a hablar de poblaciones, yo voy a tener pacientes con alteraciones seminales y pacientes normospermicos. Pacientes que fertilizan, como los de pérdida gestacional recurrente, pero que no llevan bebé a casa, y pacientes que de plano no fertilizan. Dentro de toda esta gama, el 30% va a ser idiopático, no voy a saber la causa. Va a ser el síndrome del monje loco, nadie sabe, nadie supo, pero es infértil. O bien, aquellos pacientes que logro hacer un diagnóstico y que finalmente no van a tener un pronóstico reproductivo y que representan de un 3 a un 4% de esta población. Entonces, ¿a quiénes debo de estudiar? Pues debo de estudiar a los pacientes que cumplan la definición de infertilidad. Parejas con un año. Me llega la pareja, llevan un año y digo, ¡pum!, me voy a estudiar a la mujer. Y ya que terminé de estudiarla a ella, pido una espermatobioscopía o un análisis seminal, no jóvenes. Desde un principio, cuando llega la pareja, se deben de pedir los análisis de seminales. ¿Por qué? Porque acuérdense que es muy importante valorar las dos partes.
Debemos de evaluar también a los que no sabemos por qué no logran embarazar, a los que sí tienen alteraciones seminales, a los que tienen algún antecedente ominoso. O sea, si tengo un paciente que tuvo un cáncer testicular o que tuvo un linfoma y tuvo tratamiento, no me voy a esperar que tenga un año, ¿no? De coitos para decir, eres infértil. No, tengo que tomar en cuenta el antecedente ominoso. Las parejas de pérdida gestacional recurrente o las parejas que tienen una falla repetida en una técnica de reproducción asistida. ¿Por qué las parejas de falla de reproducción? Mejor estudio el endometrio. Acuérdense, el hombre dirige la fertilización, pero además la calidad embrionaria principalmente es responsabilidad masculina. Entonces, donde debo de mover la diapo no me funciona muy bien. Entonces, ¿qué voy a ver de un análisis seminal? Pues voy a ver las características del líquido seminal, donde voy a ver el volumen, la licuefacción, la viscosidad y el pH. Tengo reportes de análisis de semen que no me ponen el pH. Tengo reportes de análisis de semen que no me reportan si está viscoso o está licuado. Nada más me ponen volumen, pH. El reporte correcto, si yo quiero ver un análisis seminal y decir que ese laboratorio hace bien sus exámenes de semen, debe de reportar volumen, licuefacción, viscosidad y pH. Debe de reportar la concentración o número de espermatozoides, la movilidad y los tipos de movilidades y la morfología. Y es muy importante que si pueden, acompañen el reporte con una foto para poder ver esta morfología de los espermatozoides. Sobre todo, principalmente en aquellas muestras de semen donde estamos viendo que sí hay una alteración morfológica importante. Y como decíamos, la Organización Mundial, la OMS, de la Salud, crea el último manual, la última edición, con los nuevos parámetros seminales, que si los comparamos con el 2010, con el 2021, en realidad cambió muy poquito. Yo digo que no es un cambio que valga la pena, pero bueno, tomando la centila 5, vemos que el volumen debe de ser de 1.4. Vemos que el número de espermatozoides debe de ser de 16 millones por mililitro, que el número total de espermatozoides por eyaculado de 39, la movilidad total de 42, tomando la progresiva y la no progresiva, la movilidad de 30, los inmóviles de 20, la vitalidad de 54 y la forma normal de 4. Para mí, andrólogo, para mí, ¿qué es lo más importante de esta tabla? Para mí sería el volumen, la concentración por mililitro, los móviles progresivos, los que no se mueven, los inmóviles, la vitalidad y la morfología. Pero la morfología descrita, ¿cuál es la principal alteración? Porque si solo me dicen un 4% y no me describen cuál es la alteración, no voy a saber si está en la cabeza, que es la más importante para fertilizar, o si está en la cola. Entonces, necesito el consenso de cada parte en un reporte seminal. Y entonces, el puntero, perdón. Vemos que ya teniendo los parámetros que nos da la OMS, podemos hablar de los diagnósticos del análisis seminal. Azospermia, no espermatozoides, astenosospermia, alteraciones en la movilidad, teratosospermia, alteraciones en la morfología. Yo a los pacientes esto de teratosospermia les explico o se los comparo como cuando a mí me mandaban a la tortillería de chica, ¿no? Y veías que mientras te tocaba en la fila, veías cómo iban saliendo las tortillas. De repente alguna tortilla se doblaba y empezaban a salir todas dobladas, ¿no? Paraban la máquina, movían la masa, quitaban las que estaban dobladas y seguían saliendo normales.
Exactamente es como es los espermatozoides. Esa tortilla doblada estaba hecha de la misma masa, tenía el mismo sabor en una tortilla, pero la forma no era la adecuada y la gente así no la quiere. Eso es lo que pasa con una alteración de la forma del espermatozoide, que cuando llega al óvulo, estas células que se encargan de diferenciar cuál está bien y cuál está mal, no los aceptan. La oligosospermia, que es cuando tenemos pocos espermatozoides, la necrosospermia es cuando se están muriendo los espermatozoides, y las alteraciones en el líquido seminal, que pueden ser hipospermia o poco volumen, o hiperespermia o mucho volumen. Tomando en cuenta estos diagnósticos, entonces yo debo de pensar, ¿este hombre es un azospérmico porque tiene una adecuada producción de esperma o porque sí tiene una adecuada producción y está tapado? ¿No? Este paciente que tiene poco líquido seminal, ¿es porque está tapado o porque no lo produce bien? Ujú. O porque no se excita y no tiene una buena eyaculación a la hora de un coito o a la hora de dar la muestra, ¿eh? Porque es muy importante para un análisis seminal que el paciente alcance un nivel excitatorio importante para que uno pueda tener una descarga. Eso todos los hombres lo saben. Mientras más excitación, más líquido. Mientras más líquido, mayor propulsión para que todo salga. Entonces, no es lo mismo la propulsión con fuerza por la excitación a, como yo digo, escupir una muestra o sacar una muestra nada más así, sin tanta excitación. Alguien tiene otra vez abierto su micrófono. Bien, entonces, es muy importante la metodología de obtención de la muestra. Desde explicarle al paciente, oiga, le estoy dando un vaso de 120 mililitros y usted a lo mejor da 2 mililitros, que en el fondo del vaso no se van a ver como nada, pero le estoy dando este vaso grande para que la boca sea ancha y usted no batalle a la hora de poner su muestra dentro del vaso. Porque si no, el paciente luego empieza a ver lo que dio y es capaz hasta de volverse a masturbar con tal de tener más líquido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces ya nos cambia el parámetro e inclusive podemos tener sangrado o hematospermia en una muestra porque el paciente vio muy poquito y se la volvió a jalar, como decimos, ¿no? Vulgarmente. Entonces, ¿qué debemos de aprender de una espermatobioscopía? O sea, ¿cuáles son los parámetros importantes a analizar? Lo primero sería el líquido. Si yo tengo poco líquido, mucho líquido, o tengo alteraciones físico-químicas que serían alteración en la viscosidad, alteración en la licuefacción o en el pH, estoy hablando que el problema está en la próstata y en las vesículas seminales. Entonces, cada parte de un análisis seminal, como vamos a ver después, nos grita cuál es el órgano implicado en este paciente que está dando la muestra. Entonces, alteraciones en el líquido seminal, próstata y vesículas seminales. Si tengo alteraciones en la movilidad, en la alteración de la forma de los espermatozoides de manera leve o se me están muriendo, esta función es principalmente del epidídimo. El epidídimo es la universidad de los espermatozoides. Ahí es donde adquieren la capacidad de moverse, de sobrevivir en cualquier lugar y además de embarazar. Y digo en cualquier lugar porque tienen que sobrevivir en el tracto genital femenino y tienen que sobrevivir en un vasito de plástico y tienen que sobrevivir cuando le echo los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Esta capacidad se adquiere en el epidídimo. Si yo estoy hablando del número de los espermatozoides o que tengo una alteración de la forma de una manera importante, moderada, severa, o no tengo espermatozoides, o me fijo que hay muchas células inmaduras, entonces el problema está a nivel testicular. ¿Ok? Si encuentro que el paciente tiene bacterias, leucocitos, eritrocitos, se aglutinan, se agregan,
debo de pensar que este paciente pueda tener una infección, puede tener un problema metabólico sistémico o puede tener la presencia de anticuerpos antiesperma. Dicho de otra manera, estamos hablando que cada parte de un análisis seminal me va a orientar a dónde tengo el problema, hacia dónde debo de dirigir mi mirada de los órganos genitales masculinos y qué es lo que voy a pedir para estudiarlo. El mismo examen de semen. Pero si yo estoy pensando en una obstrucción, eso es que tengo que ver marcadores bioquímicos de obstrucción y eso los voy a buscar en el líquido seminal. No es que sea función prostática, la cantidad de líquido sí, pero el contenido del líquido no es propiamente de la próstata. Entonces, si yo tengo un paciente que estoy pensando que está tapado de la próstata y vesículas seminales, mi marcador bioquímico es fructuosa. Si yo pienso que el paciente está tapado del epidídimo, mi marcador bioquímico es la alfa-glucosidasa. Y si yo pienso que este señor, el problema está en lo que es la red de testis o el testículo, no hay marcador. El ultrasonido testicular nos va a decir los datos ultrasonográficos sugestivos de una obstrucción a este nivel. Entonces, marcadores bioquímicos en el líquido seminal, fructosa para próstata y vesículas seminales, alfa-glucosidasa para epidídimo. Existen otros marcadores prostáticos que también están en el líquido seminal. Sin embargo, el más importante a medir es la fructosa, porque vienen de las vesículas seminales que nos dan aproximadamente del 70 al 80% del líquido seminal total. Y ahora vamos a hacer un ejercicio poniendo la cara de este gimnasta que les puse aquí, que está compungido por lo que vamos a ver. Vamos a ver un primer examen de semen para que veamos lo que les estoy platicando, ¿no? Aquí tenemos que nos pone que está de color blanquecino, viscosidad aumentada, licuefacción incompleta, volumen de 1.3 y pH de 8.5. Si yo aquí tengo, como les digo a mis alumnos, a ver, saca tu tablita de la Organización Mundial de la Salud. Ah, este señor tiene viscosidad, licuefacción, volumen y pH alterados. ¿Dónde está el problema de este señor? En la próstata y en las vesículas seminales. Tiene una concentración que es testicular de 38, está súper bien. Tiene una movilidad progresiva de 40, pues está súper bien. Tiene una viabilidad de 73, perfecto. Ah, pero tiene unos leucocitos de 1 a 3 y la organización dice que es de 0 a 1. Este señor puede tener un problema infeccioso prostato vesicular. Ajá. Si me sigo viendo, me dice que tiene formas inmaduras y si sigo bajando, veo que tiene una alteración en la morfología. Entonces, si no está madurando los espermatozoides, no los está formando, es fenómeno de la tortilla, los está lanzando inmaduros, no los está formando bien. Y además me están reportando que tiene alteraciones en la cabeza, que tiene alteraciones en la pieza media, pues entonces yo ahí me enfoco en testículo. Entonces este paciente tiene un problema prostato-vesicular que probablemente sea una infección y además tiene un problema testicular que tengo que buscar si tiene un origen hormonal o metabólico. Siguiente diapositiva. Quise poner los casos porque según para mí es más factible explicar. Vean ustedes, este otro paciente. Me voy a regresar al anterior. Paciente con volumen disminuido. Dijimos que es próstata y vesículas seminales. Este paciente es candidato a medir fructuosa porque tiene poco volumen. Siguiente paciente. Vean ustedes, color amarillo.
El semen debe ser blanco grisáceo. ¿Dónde va con su color amarillo? Entonces yo me pongo a pensar, si la secreción de una mujer vaginal es amarillenta, ya estoy pensando en una infección. Si es amarillo verdosa, también. Y si es verdosa, pues también, ¿no? Y hasta me voy pensando qué tipo de bacteria puede tener. Aquí igual, el semen no debe de ser amarillento. Ahí tengo un dato. Luego dice viscosidad aumentada, licuefacción incompleta, volumen 0.3. Este paciente también tiene un problema prostatovesicular. También es candidato a hacer una prueba de fructosa. Y tanto este paciente como el paciente anterior hay que hacerle una prueba de orina post-eyaculado, dependiendo del interrogatorio que le hagamos, para ver si no tiene una eyaculación retrógrada incompleta, ¿ok? Porque hay completa y hay incompleta, y lo que más se nos escapan a veces son los incompletos. Concentración, 32 millones, perfecto. Pero aunque tenga 32 millones y tiene 0.3, hay que hacerle una orina post-eyaculado. ¿Por qué si tiene 32 y está normal? El promedio del número de espermatozoides en la población mexicana es entre 40 y 60. Ese señor tiene 32, ¿está normal? Sí, pero está alejado del promedio. Entonces, lo mejor es ver si no tiene algún otro problema. Vean ustedes, la movilidad progresiva está disminuida. Epidídimo. Me voy más adelante, veo inmóviles 53. Y la vitalidad está muy cerca del corte de 54. Este hombre está matando a sus propios espermatozoides a nivel epididimario. Y aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ya dijimos que tiene un problema en próstata y en seminales, y ahora estamos viendo que también tiene un problema epididimario y que aparentemente el testículo por el número no está implicado, pero seguimos observando y vemos que tiene formas inmaduras y vemos que tiene alteraciones en la morfología. Este es un paciente que debe de tener una afección que implica próstata, seminales, epidídimo y testículo. Y entonces tengo que pensar en qué estudios le voy a pedir para saber cuál fue el origen. Acuérdense, también le vamos a pedir fructosa y su prueba de eyaculación retrógrada. Vean ustedes, este otro caso, tenemos aquí que dice que tiene una licuefacción completa, una viscosidad normal, un pH de 8. Otra manera de hacer un reporte, por eso les voy poniendo los diferentes. Los anteriores eran de un mismo laboratorio. Leucos de 1 a 2, aquí ya tiene una alteración. Las inmaduras están dentro de lo normal. O sea, mi tablita para que yo haga así y vea de una vez, y así me los voy hasta aprendiendo, ¿no? Volumen, 0.5. Espermatozoides por mililitro, bien. Este paciente aparentemente aquí tiene una hipospermia, próstata y seminales. Movilidad, está bien. Inmóviles, 51%. Y uno dice, bueno, pero los que se mueven para adelante están bien, sí, pero los inmóviles no deben de ser tanto. La mitad de su muestra que no se mueva no es correcto. Entonces, aunque cumpla el criterio de aquí arriba, no lo cumple aquí abajo. Por lo cual este paciente tiene un problema de movilidad. ¿Ok? Y es un paciente candidato a estudiarlo. ¿Por qué no se mueve? Y entonces nos vamos viendo, y este paciente no le hicieron una prueba de vitalidad. Yo no veo aquí que diga vivos, muertos, no. Luego me van a poner aquí que tiene 0 de normales y que su principal defecto está en la cabeza y en la pieza media. Y si nos vamos a la foto, aquí vemos que este tiene como una gota pegado al cuello, este parece de perico con un poquito de gota al cuello, este parece un papalote y así nos vamos, ¿no? Foto en los severamente afectados. Pero a mí me importaría saber, ¿estos están vivos o están muertos?
La prueba de vitalidad se debe de hacer cuando las movilidades estén alteradas. Nos vamos al siguiente caso. Este es otro tipo de reporte. Vean ustedes. Este paciente nos da un volumen bien blanco, transparente, translúcido, completa, normal. Este paciente aparentemente no tiene problemas en próstata y en seminales. Pero me voy aquí, tiene menos de 1 millón y tiene los leucocitos muy aumentados. Y luego no me reportan vivos y muertos. Y luego me dicen que el 20% sí se mueve para adelante. Y luego aquí no me ponen las morfologías. Y yo digo, ¿dónde van? Si es un buen laboratorio con menos de 1 millón, o sea, menos de 1 millón, ¿cuánto es? 700, 800, ¿cuánto es? Me deberían de reportar la morfología y me podrían reportar la vitalidad. ¿Por qué? Porque el laboratorio debe de saber y hacer sus cuentas como explica el manual de la OMS para dar este reporte. Porque si me ponen menos de 1 millón y son 100,000, pues ya tengo problemas, ¿no? Así tiene 900,000, su pronóstico cambia. Entonces es muy, muy importante saber con qué laboratorio, o sea, irnos fijando en los parámetros para encontrar el laboratorio idóneo donde vamos a mandar a nuestros pacientes. Este paciente, este caso, era un paciente que tenía una microdeleción en el cromosoma Y en la región C. Por eso tiene la cuenta tan baja. ¿Ok? Y obviamente es un paciente que anda fluctuando entre los 500 y 700,000. Pero les traje el caso para que ustedes puedan ver cómo un reporte nos está quitando un pronóstico de saber por dónde está el problema. Aquí nada más sé que tiene poquitos, nada más, y que la próstata está bien. Aquí tenemos otro tipo de reporte. Vemos aquí que nos dice que es grisáceo translúcido. Mientras menos espermatozoides hay, más translúcida se ve una muestra de semen. Entonces, tenemos poco volumen, un pH alterado, una viscosidad y una licuefacción alterada. Este paciente tiene un problema prostatovesicular. Yo tengo que saber si está tapado, si tiene una eyaculación retrógrada, fructuosa y orina poseyaculada. Recordar siempre, porque me ha pasado. ¿Cómo que una orina poseyaculado si ni siquiera viene preparado el señor? Y yo digo, a ver, si me contesta eso, el que está en el laboratorio es que no tiene ni la más remota idea, no digo la palabrota que decía mi mamá, no tiene ni la más remota idea de que es una orina post-eyaculado diagnóstica, que solo me interesa saber si hay o no hay. Si ya luego yo veré si los hago moverse, si los hago para adelante. El diagnóstico es en ese instante después de eyacular, aunque la orina no esté preparada. Vemos que tiene pocos espermatozoides, testículo, poca movilidad, epidídimo, mala morfología, testículo, pero además los está matando, epidídimo, y vemos que no hay casi datos de proceso infeccioso. Este paciente también tiene un problema en próstata y seminales, en epidídimo y en testículo, por lo cual tengo que pensar en enfermedades que abarquen las 3 partes. Si me voy al último caso, vemos aquí otro tipo de reporte. Vemos otra vez a un paciente con alteraciones en lo que es próstata y seminales y que tiene buena movilidad, pero que tiene los leucocitos aumentados y tiene también alteraciones en la morfología. Entonces, este paciente puede tener un proceso infeccioso, pero además tengo que buscar causas de una teratosospermia testicular. Otro caso con alteraciones físico-químicas, buena movilidad, buena viabilidad. No sé si los estoy regresando. A ver. Bueno, entonces, decimos que en realidad la producción de los espermatozoides, ya viendo todo este proceso, es un proceso como el de una fábrica.
Y en las fábricas lo más importante es el control de calidad. Pero yo digo que no es lo mismo, volviendo a los ejemplos, cuando tenemos una producción de una fábrica de juguetes, una producción que se va a sacar para julio, a agosto, a una producción que se va a sacar para Santa Claus y Día de Reyes o para el Día del Niño. Esta fábrica empieza a producir más juguetes y entonces este proceso donde debe haber un control de calidad puede tener una falla y empezar a salir alterados los juguetes. Entonces, hablando del proceso de la espermatogénesis es todo esto que vemos acá, todo lo que leemos. Tenemos, si la subdividimos, la espermatogénesis per se, que es la formación de un espermatozoide con una finalidad que ahorita vamos a ver. La espermiogénesis y la espermiación. Estas tres primeras son testiculares. Ahorita les voy a explicar la espermatogénesis y la espermiogénesis, pero la espermiación es cuando la célula de Sertoli le dice al espermatozoide, bueno, chamacón, tú ya estás listo para ir a conocer al mundo exterior y para irte a la universidad, que es el epidídimo, y lo saca a la luz del túbulo. Esa es la espermiación. La maduración espermática, o sea, la maduración principalmente de la membrana, se da en la universidad de los espermas, que es el epidídimo. Maduración equivale a sobrevivencia, movilidad y capacidad de embarazar. Y la capacitación es un evento que se da alrededor del óvulo y que pone a prueba todos los pasos anteriores del espermatozoide. Entonces, quiero que vean aquí este túbulo seminífero que me encanta esta foto, donde vemos cómo desde las espermatogonias se van formando hasta la espermiogénesis y cuando ya lo saca es la espermiación. Aquí tenemos todas las etapas de formación de los espermas, pero si yo me voy a estas, fíjense ustedes que aquí no tengo estas imágenes de uñitas de gato que tengo en este túbulo. Este es un arresto, se quedaron atoradas en espermátides. Pero ¿por qué sería importante esto? Porque la primera parte de la espermatogénesis, que es ir desde una espermatogonia a un espermatozoide conformado morfológicamente como un espermatozoide, ¿sí? Su función es volverlo de 46 a 23X para que al juntarse con el óvulo, ya 23X o 23Y se junte con el óvulo y vuelvan a sumar 46. Si yo tengo que llega nada más a un espermatocito secundario, esta función no se completa. Estos no son capaces de fertilizar y se fertilizan, vamos a tener en lugar de 46, 46 más 23, porque este no ha terminado ese proceso. Entonces, ¿quién es la hormona responsable de que vayan desde espermatogonias a ser un espermatozoide conformado morfológicamente como un espermatozoide adulto? La FSH principalmente. Pero vean cómo les puse que en un principio la carga es mucha para la FSH, pero luego la carga va bajando. ¿Ok? Entonces, función inicial del número de espermatozoides, principalmente por la FSH, y la función aquí es de repartir genes y tener el número de cromosomas adecuado para el momento de fertilizar. Por lo cual, si tengo una alteración del número o alguna alteración cromosómica o alguna alteración génica, es en esta etapa donde pasa. ¿Ok? Vamos a ver el que sigue. Luego tenemos la espermiogénesis. La espermiogénesis es cuando el espermatozoide pasa de célula redonda, así como un huevito estrellado, se empieza, es como si tuviera su pubertad,
empieza a diferenciarse para volverse un espermatozoide morfológicamente conformado. Pero esta es una parte muy importante porque es donde empaqueta su DNA, donde forma su acrosoma y además se forma el flagelo, pero la parte más importante es que también el centriolo tiene que quedar en el lugar que debe de estar para poder hacer la fertilización. Entonces, si yo recuerdo esta imagen tan bonita que tengo aquí y me regreso algunas diapositivas atrás, es la misma imagen que tengo aquí en este túbulo seminífero. Por lo cual, si yo tengo una alteración en la forma de los espermatozoides, que me dicen alteraciones de la cabeza, alteraciones del flagelo, alteraciones que tiene gota citoplásmica. ¿Cuál fue la etapa que se interrumpió? La espermiogénesis. ¿Y qué necesita la espermiogénesis para ser adecuada? Un poquito de FSH y un muchito de testosterona. Entonces, ya me di cuenta en el análisis seminal que tiene un problema testicular, que este paciente tiene células inmaduras. Células inmaduras son estas espermátides redondas, no son espermatogonias, ¿eh? Las espermatogonias no llegan al líquido seminal, llegan las espermátides redondas. Entonces, las vemos como células redondas, no terminaron de madurar. ¿Cuál es el paso que está interrumpido? La espermiogénesis. ¿Qué tiene gotas citoplásmicas? La espermiogénesis. ¿Qué tiene mal el flagelo? La espermiogénesis. ¿Qué no tiene bien la cabeza? La espermiogénesis. ¿Qué tiene mal la prueba de fragmentación? También la espermiogénesis. ¿Ok? Hormonas implicadas, FSH poquito y testosterona. Ya tengo dos aquí en la cabeza que sé que debo de pedir. Y que además este es el paso donde la información que se pone en el empaquetamiento del DNA, que es la información epigenética, me puede causar alteraciones en un embrión. Y que es donde las especies reactivas de oxígeno más atacan a los espermatozoides. Exactamente en este paso es donde más puede alterarse el DNA. ¿Qué pasa en el epidídimo? Bueno, pues en el epidídimo vamos a tener un recambio, así como fenómeno de car wash, del lavadero de coches, donde van a haber proteínas, van a haber lípidos, va a haber glucosa y van a haber electrolitos en todo el tránsito, y esta carga de proteínas, lípidos y glucosa se van a ir cambiando en los diferentes segmentos del epidídimo, pero también en los diferentes segmentos de la membrana de un espermatozoide hasta que ya llega a la cola del epidídimo para madurarse. Entonces, lo más importante del epidídimo que hace es la membrana. La membrana, lo primero es el escudo. Esta membrana es el escudo del espermatozoide para sobrevivir. Esta membrana, si vemos aquí el diagrama, está formada principalmente por colesterol. Todo lo café son lípidos y el principal es el colesterol. Esta membrana tiene un canal de iones para el calcio y el magnesio. Tiene además proteínas de sostén. Y tiene además glicoproteínas, glucosa con proteínas. Y entonces, si estos son los componentes de la membrana, ¿dónde obtiene estos espermatozoides esos componentes? De la ingesta alimentaria de un paciente. Y si esta está deteriorada, ya tenemos problemas para formar bien una membrana. Yo digo que la membrana es un escudo porque cuando entra el espermatozoide en la vagina de una mujer, es un cuerpo extraño. Y entonces, como es algo que es ajeno a ella, vienen todas las defensas de ella, así como las guerras de Narnia, a matar esos espermatozoides. Y más si encima traen partículas bacterianas, con más razón. La membrana es la que logra la supervivencia de un espermatozoide en el tracto reproductivo femenino, pero también, otra vez, en los líquidos, en el vaso y en todo donde pongamos a los espermatozoides.
¿Qué otra cosa hace el espermatozoide en el epidídimo? Pues prepararse para, aparte de sobrevivir, para moverse y para además fertilizar. Y eso es una reacción interna bioquímica que tiene este espermatozoide. Y que vean qué cosa tan curiosa. Se inicia con la presencia y el ingreso de glucosa que nos va a mover a las proteínas, y las proteínas además va a haber una movilidad de lípidos, donde los principales lípidos son los triglicéridos. Va a haber además una fosforilación y va a haber una salida de colesterol. Digo yo, glucosa, proteínas, triglicéridos, colesterol. ¿De dónde se obtiene eso? De lo que come el paciente. Y aquí vemos que esta reacción está favorecida por la presencia de dihidrotestosterona. Epidídimo, seminales, próstata y pene trabajan con dihidrotestosterona. Testosterona convertida a dihidrotestosterona. Bien, pero también con el paso del tiempo, este mismo esquema ha sido modificado y resulta que la membrana también tiene receptores para insulina. Y hay ingreso y egreso de insulina en esta reacción y en esta cascada para favorecer la movilidad y la sobrevivencia de un espermatozoide y la fertilización. Y que sabemos que desde la punta de la cabeza hasta la punta de la cola, el espermatozoide utiliza diferentes partículas de glucosa y ya está bien estudiado. Entonces, estoy hablando de glucosa, proteínas, lípidos y también hablé de electrolitos, y eso ¿dónde los obtenemos? De nuestra dieta. Pero vamos a ver, si ahora vamos a hablar, ya hablamos de testículo, ya hablamos del epidídimo y ahora vamos a hablar de la próstata y de las vesículas seminales. Las vesículas seminales nos van a dar principalmente un azúcar que es la fructuosa. Esta fructuosa, ya vimos que es necesaria la glucosa para iniciar todos estos eventos membranales. Yo le llamo el pertrecho, así como lo que se ponen atrás los militares para ir sacando sus latitas para comer en el camino. Esa es la fructosa que puede dar este líquido seminal. Hay también aminoácidos, proteínas y prostaglandinas. Estos que están en el gimnasio, que se toman muchos aminoácidos y es que yo tomo proteína de suero de leche. Yo siempre les digo, no, pues está muy bien, pero todo tiene una cantidad necesaria. Hay un dicho que nos decían mucho de chicos que es ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, ¿no? Entonces, si está ingiriendo cosas en exceso, pues obviamente la equidad que debe de haber o el equilibrio en un organismo no se da. Y fíjense cómo la próstata lo que nos da son principalmente electrolitos, sodio, potasio, zinc, un poco de fructosa, prostaglandinas. Por eso, si vemos que aquí en el líquido hay prostaglandinas, a las pacientes que tienen amenaza de aborto, se les dice que no tengan coitos o que tengan un coito con protección para favorecer que no tengan esta contractilidad por la acción de estas prostaglandinas. Y aquí es muy importante decir también que este líquido tiene sustancias que inhiben el crecimiento bacteriano. Y obviamente esto es para proteger a los espermatozoides de las bacterias. Y que por este motivo, cuando uno pide un cultivo de semen, se debe de hacer de semen centrifugado, tirando el plasma seminal que contiene estas sustancias y sembrando de la pastilla o del residuo que queda en el fondo. Entonces, la fisiología completa de una espermatogénesis es aproximadamente de unos 74 días. Si yo quiero dar un tratamiento que vaya hacia testículo, tengo que tener en mente el monto total. Si yo quiero ver una mejoría por un problema solo epididimario o prostatovesicular, también tengo que tener en mente los días para poder checar si mejoró o no mejoró.
Tratando de hacer un resumen, diríamos entonces que el testículo trabaja principalmente con hormonas. El testículo. FSH, testosterona y estradiol. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a qué horas apareció el estradiol? Bueno, porque la célula de Leydig produce testosterona, pero también estradiol. Y debemos de medir el estradiol porque paciente que tenga el estradiol alto va a tener trastornos en la espermatogénesis, trastornos en su deseo sexual, trastornos hasta en las mamas, ¿ok? El ejemplo clásico de los que tienen elevado los estrógenos son los de síndrome de Klinefelter con todos los trastornos hormonales y metabólicos que les da el tenerlos altos. Y obviamente si vamos a pensar en epidídimo, en próstata y en vesículas seminales, estos principalmente son órganos metabólicos que trabajan con glucosa, lípidos, proteínas y electrolitos. Pero vean qué cosa más curiosa. Si yo me voy a poner a pensar en las hormonas que se fabrican para la reproducción, todos sabemos que hay dos grandes grupos de hormonas, las que provienen del colesterol, donde tengo ahí la testosterona y los estrógenos que produce la célula de Leydig, que son hormonas esteroideas, y las que provienen de la unión de glucosas con proteínas, como la folículo estimulante, como la luteinizante y la estimulante de la tiroides. Luego entonces, otra vez el papel de los lípidos, la glucosa y las proteínas. ¿Ok? Entonces, yo siempre digo, si alguien tiene una alteración metabólica, se lleva entre las patas producción hormonal, producción espermatogénica y por eso tenemos un problema reproductivo. Y hay que recordar que todos los hombres, todos van a tener un declinar de su producción de testosterona conforme vaya avanzando la edad. Y esto a su vez hace que la calidad de estas células espermáticas sea menor. Entonces, esto lo tengo que tener en mente porque si yo tengo un hombre que llega de 45, 48, 50 años, no lo voy a mandar a hacerse un análisis seminal con 5 días de abstinencia. Le tengo que pedir que tenga 2, máximo 3 días de abstinencia si le quiero hacer algún tipo de análisis seminal y más si le quiero hacer una prueba de fragmentación. Entonces, así como tomamos en consideración los niveles de FSH, la antimuleriana y la edad de una mujer, también los hombres tenemos que considerar que tienen alteraciones por la edad. Fíjense ustedes, a los 40 años ya un hombre tiene 30% va a tener testosterona baja por definición de la edad. ¿Dónde necesitamos la testosterona? Dijimos que en la espermiogénesis, en donde los va a formar como espermatozoides morfológicamente bien y que además es el que se encarga en la espermiogénesis de empaquetar el DNA. Por consiguiente, actualmente estamos teniendo más hombres de edades de 40, 42 en adelante que quieren ser padres. También ellos están retrasando su periodo de fertilidad y esto se ve repercutido en los análisis seminales. Moraleja, todo hombre de 40 años, de 2 a 3 días de abstinencia para un análisis seminal. Entonces, ya hablamos de lo que sería el análisis general de semen. Ya hablamos de las pruebas bioquímicas de obstrucción que son la fructosa para vesículas seminales y próstata y la alfa-glucosidasa para el epidídimo. Ya hablamos de que existe otra prueba que se considera una prueba funcional, que es la fragmentación de DNA. Y que siempre que tengamos una alteración, podemos buscar el apoyo de un andrólogo. Pruebas de fragmentación, hay muchas. La más fácil de hacer es la SCD, que tenemos aquí, que se vende en kits, pero la pregunta aquí es, ¿a quién le voy a hacer la prueba de fragmentación o DFI, no? ¿En quiénes está indicada? Si ustedes se fijan, vean este artículo, 2001.
que compara poblaciones fértiles con poblaciones infértiles, tomando en cuenta el análisis seminal, por eso les volví a poner aquí la semiología y la misma diapositiva, podemos ver que los pacientes fértiles tienen mayor número, mayor movilidad, mayores formas normales. Y vean ustedes, tienen menor fragmentación de DNA. Entonces, si yo veo esta gráfica, digo, bueno, yo debo de medir a las pacientes infértiles como parte de un análisis seminal, una prueba de fragmentación. El problema con la prueba de fragmentación es que es muy cara para los pacientes. Ajá. Lugares donde se realiza han sobreelevado el costo de esta prueba porque de un kit se pueden hacer muchas muestras. Luisito ya debe de tener esa experiencia. Y la prueba en realidad, yo pienso, Mirna, que podría ser un poquito más accesible económicamente para los pacientes. Y siempre para solicitarla debemos de pensar en los factores de riesgo que puede tener estos pacientes, ¿no? El consumo de algunas drogas, el fumar, el ser obeso, el tener infecciones, la edad del paciente, pero también los estilos de vida. Estos que estamos platicando, por ejemplo, este Big Man se ve guapísimo, pero seguramente se pinta el pelo, seguramente utiliza alguna loción especial para que no se le caiga el pelo, y todo esto nos está dando trastornos en los análisis seminales. Y sí, cada vez tenemos más hombres infértiles. Entonces, ¿en quiénes les voy a pedir? Fíjense y verán, en todos aquellos que tengan un trastorno metabólico, en todos aquellos que tengan una falla de una técnica de reproducción asistida, en todos aquellos que tengan pérdida gestacional recurrente. La ESRE ya dijo que más que hacer una prueba de cariotipo en un hombre, se debería de hacer una prueba de fragmentación de DNA. En todos estos pacientes que yo sospeche que tengan algún problema génico y en todos aquellos pacientes en que por la historia clínica tenga gonadotóxicos. Pero aquí la duda es, ¿se las hago sabiendo ahorita que es un diabético descompensado? ¿O mejor le corrijo el problema metabólico y luego se la hago? Yo la verdad prefiero corregir el problema que se me presenta hormonal, metabólico, de tóxicos, corregirlo y después hacer la prueba de fragmentación para ver si amerita más manejo este paciente que la corrección de su problema de base, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le pido un antes y después, me va a servir para comparar cuánto mejoró. Y estamos diciendo que es cara la prueba. Entonces, yo primero corrijo el problema, vamos a ver, hormonal, un problema tiroideo, lo corrijo. Que es un paciente que está utilizando minoxidil para el pelo, se lo quito y lo corrijo. Que está utilizando su proteína esta que se lee como whey, que tiene un montón de testosterona, se la quito y luego se la hago. ¿Ok? Entonces, yo la utilizo siempre que corrijo un problema de base en el paciente y antes de alguna técnica de reproducción asistida, inclusive antes de mandarlos a tener coitus. Y obviamente, hay que hacer una historia clínica y reproductiva buscando estos datos ominosos que el paciente pueda tener, como de estilo de vida, como de cirugías anteriores, como de tratamientos anteriores, por ejemplo, los oncológicos, y siempre hay que revisar un paciente. Una revisión general y una revisión buscando los caracteres sexuales secundarios y si existen datos de alteración metabólica hormonal, como sería la acantosis, como serían las estrías, si las estrías son blanquecinas, si las estrías son violáceas, y donde más tienen estrías los hombres y acantosis son en las rodillas. ¿Por qué? Porque la infertilidad va relacionada a los problemas de la salud. Ya vimos que todo el componente reproductivo se basa tanto la maduración espermática como la producción hormonal en glucosa, lípidos y proteínas. Y estas alteraciones de la salud me dan infertilidad. Por lo cual, para estudiar a un hombre,
yo divido, al igual que dividimos con las mujeres, en un factor infeccioso, en un factor metabólico, en un factor hormonal. Si este paciente tiene alguna alteración anatómico-funcional, como por ejemplo un varicocele, va a hacer que se me distorsione la anatomía y me cambia la función. O si tengo un quiste del epidídimo, me va a cambiar la anatomía y también la función. Y todo este grupo de fármacos y de drogas y de todo lo que están utilizando los hombres actualmente y que puede ser tóxico para las gónadas con una repercusión reproductiva importante. Por lo cual, la alteración seminal es un signo o síntoma de alguna alteración fisiopatológica o enfermedad en un hombre. Y con esto me despido y les doy las gracias por haberme escuchado y espero que haya sido de utilidad el comprender de esta manera lo que es un análisis seminal. Mirna, no sabes cuánto gusto me da escucharte. Creo que nos has dado una excelente charla, muy didáctica, donde nos has desmenuzado cada punto específico de la evaluación espermática. Con esto quiero abrir, sí, los micrófonos para quien tenga preguntas y nos puedas aclarar todo e irnos a casa con una buena enseñanza que nos has dejado el día de hoy. Se abren preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Con mucho gusto, ¿eh? Me encantan las preguntas porque es cuando uno aprende más, digo yo. Definitivamente. ¿Nadie? No, más que nada, Ismael, es felicitar a la doctora. Analizó tema que en su momento no tenía yo conocimiento, en donde poder ver en base a la alteración a qué nivel pudiera estar el problema. Muchas veces nada más sabes que trae el problema de espermatozoides, pero no ubicas la relación de en dónde está involucrado. Y pues realmente fue algo muy útil. Me encantaría cuando pudieras, si la grabaste, poderla volver a ver, poderla volver a analizar, ir tomando nota de cada uno de los conceptos, doctora, y nuevamente muchas felicidades. Muchas gracias. Mi Claro que pasión sí. son los hombres. Eso Claro que sí, Fernando. Todas las charlas están grabadas y hay acceso para todos ustedes. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Sí, me gustaría si nos dejaras de manera específica el ABC para todos, si cuando veamos una espermatología en nuestro consultorio podamos fijar la mirada en estos parámetros y no nos asuste. Muchas veces vemos algunos datos por ahí, sobre todo la morfología, yo creo que nos inquieta a muchos al ver este resultado, cuando es totalmente normal. ¿Sí? Bueno, sí, claro. Cuando uno tiene enfrente un análisis de semen, lo primero es recordar que deben ser dos. Lo primero que uno debe de preguntarle al paciente es ¿cómo te sentiste dando la muestra? ¿Mm? Porque si el paciente no se excitó, estábamos hablando que eso repercute en la calidad de la muestra de semen. Si el paciente dice que sí, que estuvo bien, entonces tiene un problema seminal, seguro. Y hay que pedir otro examen de semen con 15 a 30 días de diferencia entre uno y otro. A ver, espérense que el hombre de la casa está aquí dando lata. Vino acá. Para que vean que no nada más Luis tiene gato. Bien, ¿me oyen, verdad? Claro que sí. Ok, entonces, ya tengo el examen de semen. Acá yo estoy dentro. El examen de semen y lo primero que voy a hacer es ver el líquido seminal, si está bien con los parámetros de la OMS. Por eso les digo, yo en el consultorio tenía puesto en una hoja los valores normales para que uno viera dónde estaba la alteración. Y ya luego uno se lo aprende, por default lo hace. Pero como cada mes tenía un montón de alumnos nuevos, ahí estaba el papelito, ¿no? O saca tu papelito. Entonces, líquido seminal, próstata y vesículas seminales. ¿Qué puede tener? Puede ser que sea un diabético, puede ser que tenga una infección,
Finalmente, el conglomerado de estudios va a irse casi siempre al mismo tema, pues. Si yo veo que el número de espermatozoides y la morfología está alterada, eso es testicular. Ya dijimos en esa diapo que puse, testículo es principalmente hormonal. ¿Qué voy a ver? Cómo está la FSH, cómo está la LH, cómo está la testosterona, cómo están los estrógenos, cómo está la prolactina, cómo está la tiroides. Si yo veo que tiene alterada la movilidad, la morfología de manera leve, la viabilidad, entonces pienso en epidídimo y digo, bueno, este órgano es metabólico, principalmente metabólico. Entonces me voy a estudiar al paciente desde ese rango. Entonces, ¿cómo voy a estudiar el metabolismo tan sencillo? Pues obviamente con una química sanguínea. La química sanguínea me habla cómo está hígado, cómo está riñones, cómo está inclusive el páncreas, ¿no? Entonces voy a saber si es diabético, cómo están sus lípidos, cómo está su función hepática. Si tiene una función hepática alterada, pues no va a producir la proteína transportadora de hormonas sexuales, entonces aunque tenga testosterona no la va a poder acarrear a ningún lado. Entonces son de las cosas que uno se va fijando en el análisis seminal. Entonces, otra vez, líquido seminal, próstata y seminales. Número de espermatozoides y morfología, testículo. Movilidad y viabilidad, epidídimo. Entonces, próstata y seminales y epidídimo son órganos principalmente metabólicos. Principalmente, eso no quiere decir que no necesiten hormona. La hormona que utilizan es la dihidrotestosterona, pero son principalmente metabólicos. Si tengo alteraciones en la concentración o cantidad y la morfología, testículo, y me voy entonces a estudiar principalmente hormonas. LH, FSH, testos, estradiol, tiroides, prolactina. Así de sencillo. El mismo examen de semen nos dice dónde está el problema y pensar qué es lo que tenemos que hacer. Finalmente, ¿qué es lo que debo de checar en una mujer que quiere tener un bebé? Su estado de salud. ¿Cómo le checo a una mujer su estado de salud para que sea mamá? Con su biometría, su química sanguínea y su examen general de orina. ¿Y por qué no le pedimos lo mismo al señor que tenemos enfrente? Porque vienen en pareja. Le pedimos su biometría, su química, su examen general de orina y su análisis seminal. ¿Tenemos algo alterado? Ya tenemos ahí algo que ajustar para que pueda darse más rápido el proceso de fertilización entre los dos. Tan sencillo. Pero lo malo es que muchas veces, bueno, a lo mejor yo como tengo la doble cara de la moneda por ser gineco de base, pero yo siempre pienso, o sea, voltea a ver a los dos porque entonces muchos de tus pacientes te lo van a agradecer porque se te van a embarazar más rápido. Yo siempre digo que a mí las clínicas de reproducción me van a correr porque consigo más embarazos por coito que por técnica de reproducción. Pero es eso, de No te veras. metas en problemas. No te metas en problemas. No. Doctor Ujú. Fernando Farrell. Una pregunta, doctor. Ahorita que estaba haciendo este análisis, también hizo mención de que en base a ajustar medicamento, hormona o condición metabólica, va a ser el tiempo en el que yo pueda valorar si va mejor o no va mejor esa evolución. Teníamos ubicado que en testículo eran 70 días más o menos para poder considerar que mejoren las condiciones de un tratamiento o de una situación, y en los otros era en menos tiempo en donde pudiéramos una vez corregida esa diabetes o una vez corregidas ciertas situaciones, en menos tiempo tener una respuesta para ver si está respondiendo. Sí, normalmente epidídimo, próstata y seminales en 2 o 3 semanas usted debe de ver mejoría. Pero aguas, si usted está hablando de un diabético, para corregir el azúcar, usted va a necesitar de unas 4 a 6 semanas. Pero ese va a ser su tiempo cero, porque ahí está la corrección. Y entonces, 2 o 3 semanas después de esa corrección, usted debe de valorar el semen. Entonces, si suma 4 más 2 o 3 semanas, ya fueron 7.
No quiere decir que desde que usted le dé el tratamiento para la diabetes, el Señor va a corregirlo todo. No, hay que tomar en cuenta el problema base. ¿Ok? No sé si me explicó. Ok, ya los dejé de oír. Aquí Perdón, estamos, cerré el micrófono. estamos. Y muchas Ya. gracias, Cecilia. ¿Alguien más? Ok, Parece ser que no. muy Mira, bien. quiero agradecerte la oportunidad que nos has dado de escucharte, el tiempo que nos has dedicado y sobre todo la enseñanza que nos dejas en este tema tan importante para los que nos dedicamos a la infertilidad. Sí, de manera sencilla, didáctica, nos has desglosado punto a punto. La verdad que te agradezco y te felicito. Una hermosa charla que me deja contento, con un buen sabor de boca para ir a dormir. Muchas gracias. Por ahí estaremos platicando. ¿Sí? Gracias. Te De agradezco esta oportunidad. hecho, esta enseñanza que les di el día de hoy es la misma que siempre he hecho con todos mis alumnos y los ponía yo en el pizarrón para que empezaran a ver, ve qué metabólico tiene, qué alteración hormonal, qué alteración infecciosa. Exactamente así. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto y nos Gracias. vamos a dormir todos con gusto. Con Muchas Bueno, a gracias, todos mis doctora. exalumnos que veo nada más los nombres, Besos y muchos abrazos. besos. Mirnita, un Gracias, gusto Mirna. verte. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Mirna, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, Samarripa, hasta luego. Te mando un gran abrazo, ¿eh? Yo también. Ah.